Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, en primer lugar, un agradecimiento a mi oficina, a Henry y Alfonso, que tuvieron esta buena idea de convocarnos este año en este espacio donde podemos seguir haciendo filatelia, por suerte, y que realmente la estamos disfrutando muchísimo. Además de dejar, digamos, varios documentos para el futuro, digamos, ¿no? Así que realmente, bueno, muy agradecido de tener este espacio y de estar con todos los amigos que noche a noche compartimos el aprendizaje y que también nos escuchan cuando nos toca a nosotros presentar algún tema. Bien, hoy vamos a hablar de los valores declarados, que creo que es un tema bastante interesante, sobre todo porque son piezas no fáciles de conseguir, y bueno, y además requiere de alguna manera una búsqueda especial para poder encontrar las distintas tarifas y las distintas formas en que se fueron llevando adelante a lo largo del tiempo. Bien, empiezo con una pequeña cronología para que nos ubiquemos. En realidad, a nivel de la UPU, el acuerdo para el intercambio de valores declarados se logró en el Congreso de París en 1878, cuando todavía era la Unión General de Correos. Nuestro país no se sumó inmediatamente. Este era uno de los acuerdos que eran optativos, digamos. O sea, muchos países de la UPU no se sumaban a este acuerdo durante muchos años y no era obligatorio, digamos, como otras cosas de la Unión Postal, ¿no? Y el hecho es que nosotros recién en el año 88, digo, en nuestro país se implementó el servicio de valores declarados en el orden interno. ¿Mm? Con lo cual, recién 2 años después, se extendió esto al orden internacional. A partir del 1 de febrero se extendió entonces para el orden internacional. Y bueno, una cuestión es que al año siguiente, en el Congreso Postal de Viena, se introdujo el servicio de cajas con valor declarado, que está la documentación en la bibliografía que nosotros consultamos, pero bueno, no lo pusimos porque en realidad no hay piezas conocidas de eso. Si alguna vez apareciera alguna, a veces aparecen, ¿no? Restos de cajas, bueno, se podría buscar esa documentación, pero en realidad es como pensar en algo que prácticamente no está disponible. Bien. Quería mostrar este reglamento del año 1892, donde habla del tema de los valores declarados, porque hay un par de cosas que es interesante resaltar. Primero, fíjense que acá habla de que, ¿cómo se llama? Los valores declarados tenía como objeto el transporte de dinero, cosa que sabemos que después con el tiempo se prohibió. Es decir, en la época que el correo ya hacía otro tipo de servicios, como los giros, postales, etcétera, los valores declarados no eran para mandar dinero, pero acá lo dice expresamente, ¿no? Que la administración se encarga del transporte de dinero. Bien. Y otra cosa interesante que yo me acordaba de la charla que había dado, ¿cómo se llama? Que habían dado sobre los lacres en México, que acá para los valores declarados era obligatorio tener lacres, pero los lacres no los hacía el correo, no eran oficiales, sino que cada individuo tenía que hacer sus propios lacres y, ¿cómo se llama? Y también ahí figuraba que tenía que colocar 5 lacres, uno en el centro y 4 en las esquinas, y que tenía que tener las iniciales del remitente. Bueno, y algunas otras cositas importantes, como, bueno, por supuesto, no se podían dejar en el buzón, sino que había que entregarlo en mano a la oficina. Eso por razones obvias, ¿no es así? Bien, bueno, avancemos un poco más. Acá voy a presentar entonces la primera tabla, ¿cómo se llama?, de tarifas para el orden interno. Nosotros primero vamos a hablar de las cartas en el orden interno y luego en la segunda parte de la presentación vamos a hablar del orden internacional. En 1888 entonces sale la primera escala tarifaria, donde vemos, bueno, el porte interno era de 5 centavos, además había que pagar un certificado de 10 centavos, ¿cómo se llama? Un aviso de retorno de 5 centavos,
y luego cada 100 pesos había que pagar 20 centavos. Bueno, no voy a leer toda la tabla, simplemente una de las cosas que voy a decir es que lo que vemos que en esta primera etapa, entre 1888 y 1905, la tendencia fue ascendente. Vemos que la comisión, por ejemplo, al principio era de 20 centavos, en el 92 subió a 50, en el 93 se fue al 1%, pero luego en el 94 se volvió escalonada. Esto para evitar justamente que los valores declarados de muy escaso valor, si una persona mandaba, qué sé yo, 20 pesos, la comisión era demasiado baja. Entonces, lo mínimo que se podía pagar a partir del 94 por comisión era 1 peso. Como vemos, fue creciendo bastante. Prácticamente se multiplicó por 5 desde el 88 hasta el 94 la comisión. Y otra de las cosas que sí voy a señalar, porque cuando veamos las cartas es importante tenerlo en cuenta, que yo acá puse certificados y acá pongo derecho fijo, y uno dice, bueno, en realidad parece un tecnicismo porque el precio es el mismo, pero no, porque en realidad el certificado en todo este periodo fue aumentando y el derecho fijo no. Por eso, digamos, el hecho de que haya cambiado digamos, de ser un certificado a ser un derecho fijo, hizo que cuando aumentó el certificado, el derecho fijo no se modificó. Bien. Bueno, esto sería entonces la primera parte. ¿Sí? Martín, no sé si querés seguir vos. Hola, gracias Miguel. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, como dijo Miguel, muchas gracias al equipo de mi oficina, especialmente a Alfonso y a Henry, por este fabuloso espacio que han creado. Y bueno, tratando de sumar un granito de arena más. Así que bueno, vamos a continuar. Como dijo Miguel, los servicios de valor declarado comenzaban en el orden interno en 1888 y vamos a ver algunos ejemplos que muestran estas diferentes tarifas que se implementaron en los primeros 17 años. Como bien dijo Miguel, inicialmente las tarifas del certificado coincidían con el cargo de valor declarado. Cuando el certificado aumentó a 25 centavos, se mantuvo en 12 el valor del derecho fijo por valor declarado. Lo que sí fue diferente fueron los avisos de retorno. Los avisos de retorno de los certificados en estos años eran de 15 centavos, sin embargo, para los valores declarados se mantuvieron en 5 en los primeros años. Bueno, vamos a pasar, si les parece, a ver algunos ejemplos con algunas cartas. Así que, bueno, acá por ejemplo tenemos lo que sería dentro de lo que es la primera tarifa de 1888. Esta es una carta en realidad de 1891. Fíjense, siguiendo lo que decía el reglamento, debía indicarse en el frente el valor declarado en pesos. Esta carta tiene un valor declarado de 9 pesos. Se le aplicaba una oblea de certificado para el seguimiento, en este caso la número 221, y analicemos un poquito la tarifa. El porte, esta es una carta que no señala porte, por lo tanto es considerada de primer porte, es una carta de menor de 15 gramos, o sea, paga 5 centavos por el primer porte, el derecho de certificado que habíamos comentado que era de 10, el aviso de retorno de 5, y como era dentro de los 100 pesos, paga solo la comisión de 20, da un total, un porte de 40 centavos, que es lo que está cubriendo la totalidad de la tarifa, 5, 10, 20, 40 centavos. Acá tenemos, podemos ver el dorso, que cumple lo que dice el reglamento, que son los 5 lacres, cerrando los 4 ángulos y el centro de la carta. Así que con esta carta podemos demostrar cómo fue la primera tarifa de valores declarados para el correo argentino. Podemos pasar a la siguiente entonces. En este caso, vieron que veíamos la oblea. La oblea que se colocaba en la carta iba, acá ven que está dentado, se desprendía de este formulario que tenía 3 partes. La oblea que iba colocada sobre la carta, este formulario que le quedaba al remitente, y lo que resta acá de la izquierda es lo que quedaba en el correo. Fíjense, en el formulario se describía, por un lado, el valor declarado, en este caso este formulario, que es de 1891, coincidente con de la carta del año anterior, declara 10 pesos, llevando
describe los 5 sellos de lacre con la inicial San Nicolás. No indica peso. Si no indica peso, suponemos que es un primer porte. ¿Dirigido a dónde? A la sociedad italiana de la localidad de Pergamino y la firma del empleado Monteagudo. Esta carta, por lo que deducimos del formulario, sería un primer porte, pagaría el derecho fijo de certificado, el aviso de retorno que estaba incorporado, más los 20 centavos, daría 40 centavos. Sería una carta de las mismas características de la que vimos anteriormente. Esto muestra un poco cómo era administrado el servicio. Bueno, podemos pasar, Miguel, al siguiente. Sí. Vamos a pasar a la segunda tarifa que existió, que fue a partir de 1892, en la cual acá aumenta el derecho fijo, que comenta, la comisión, perdón, aumenta de 0,20 a cada 100 a 0,50 a cada 100 pesos, lo que sería un aumento. Acá se mantiene el derecho, el de certificado en 10, el aviso de retorno en 5 y el porte en 5. Vamos a analizar rápidamente esta carta. Esta carta es una carta de un valor declarado de 400 pesos que va de Jujuy a Rosario. El peso acá lo podemos ver, dice 12 gramos, por lo tanto, al ser 12 gramos es un primer porte, 5 centavos, 10 de certificado, el aviso de retorno nuevamente 5, y ahora sí, la comisión, al ser 400 pesos, decíamos que era 50 cada 100, estamos hablando de 2 pesos de comisión, da un total de 2,20. Y acá aparece esta hermosa carta que tiene una pareja de sellos de 1 peso de la serie de próceres chicos, que la verdad que es una carta muy linda, pues muy difícil de encontrar estos sellos en carta, y más acompañados con un 20 centavos de la serie Kit. La verdad es una hermosa carta por el porteo, y como vemos cumple con los 5 sellos de lacre que indicaba el reglamento. Avancemos. Como decía Miguel, las cartas de valor declarado suelen tener sellos, los sellos de los valores altos de la serie, por lo menos al principio, y es por eso que se hacen tan interesantes. Y claramente todas estas cartas han sido cartas comerciales, entonces todavía tienen un valor adicional por esto, ¿no? Bueno, acá vamos a ver, en el año 93 vuelve a cambiar la tarifa. Ya en lugar de tener un derecho fijo cada 100 pesos, es el 1%. El valor del 1% se paga por comisión del valor declarado. Veamos esta carta. Esta carta es una carta que tiene por valor declarado 41,70. Por lo tanto, la comisión a pagar por redondeo sería de 42 centavos, que es lo que figura acá, 42 centavos. Es interesante ver porque al dorso de la carta, si pueden ver acá, aparte de tener la oblea pegada, está la escritura del cálculo de la tarifa que se ve que hizo el empleado o el remitente, porque está hecho con la tinta de época, donde marca los 42 centavos, que claramente son los coincidentes con la comisión, y los 32 centavos que componen el resto, que vendrían a ser el doble porte de 10 centavos. Vamos a ver si dice el peso. Acá está el peso, ¿ven? 21 gramos. El porte era cada 15 gramos. Claramente, al ser 21 gramos, la carta tiene un doble porte, o sea que paga 5,5, 10 centavos. El certificado, valor fijo 12. Y el aviso de retorno de 10, que suman estos 32 centavos, que es lo que escribió la persona del correo o el remitente para calcular la tarifa. Y ahí le da los 74 centavos. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Bueno, esa tarifa que vimos duró muy poco tiempo, el 1%. ¿Por qué? Porque si eran valores muy bajos de valor declarado, el servicio de valor declarado terminaba siendo muy barato. Entonces lo que se dijo fue que a partir de 1894, la comisión por valor declarado era de 1 peso cada 100 pesos de valor declarado o fracción. O sea que si uno declaraba de 0 a 100 pesos, siempre pagaba 1 peso de comisión por carta con valor declarado. Analicemos esta carta, que es de 1895. Se envió un valor declarado de 150 pesos, está enviado de Goya Corrientes a Buenos Aires. La carta acá pueden ver que pesa 12 gramos, quiere decir que es un primer porte. Ahora ya acá tenemos el derecho fijo,
de 12 centavos para los valores declarados. El aviso de retorno aumentó de 5 a 15 y por tratarse de 150 pesos, paga 2 pesos de comisión porque son cada 100 pesos o fracción. Esto da un total de 2 pesos con 37 y está cubierta la tarifa con una estampilla de 1 peso, 2 de 50, suman 2 pesos, 24, 5 y 3, dando un total de 2,37. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de las tarifas de 1894. Esta es una carta enviada de Tandil, de la localidad de Tandil, que está dentro de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, el escrito 15 gramos, o sea que es un primer porte. Nuevamente el derecho fijo 12 centavos. El aviso de retorno 15 y vuelve a pagar 2 pesos porque era 121 pesos de valor declarado, por lo tanto le corresponde pagar 2 pesos de comisión. Nuevamente 2,32, fíjense los lacres, los 5 lacres con las iniciales, cumpliendo efectivamente lo que indica el reglamento. Esta es otra carta de 1894. Esta es muy linda porque tiene un valor declarado ya bastante alto de 700 pesos. Quiere decir que va a pagar por un peso cada 100, le corresponden 7 pesos. Para cubrir los 7 pesos de comisión, está utilizando un valor de 5 y de 2 pesos de la serie 3 próceres. Esta carta tiene la particularidad de que es la única que se conoce circulada con un 5 y un 2 pesos juntos de la serie 3 próceres Sol Chico. Y bueno, y para completar el franqueo, como vemos, esta carta paga el derecho fijo de 12, el aviso de retorno de 15 y 20 centavos que corresponde a un cuádruple porte, 5 por 4, 20, dando los 7,47. Como decíamos, el valor declarado, al ser de 700 pesos, paga los 7 pesos de comisión. Acá tenemos nuevamente, de la misma época, de 1894, un formulario que tiene un poco más de informaciones que el que vimos al principio. Acá también se recortó la oblea que fue con el sobre, el resto del formulario quedaba en el correo y esto es lo que le quedaba al remitente. Fíjense, en este caso se trata de un valor declarado de 100 pesos, dirigido a Eduardo Blanca, aparentemente, dice, en La Plata, y observen este sello, que tenía un espacio para completar, que ya ahora vamos a ver que aparece también en algunas cartas, y esto tiene bastante información, lo que nos permite leer que se le cobró. Lo cobrado fue 1 peso con 57, o sea que es lo que podemos estimar que pagó por la carta esta, que se llevó el remitente, este comprobante, 1,57. El peso, 81 gramos, peso de la carta, 81 gramos, por lo tanto corresponde a un sexto porte, 6 por 5, 30 centavos de porte, el derecho fijo de 12, el aviso de retorno de 15, y al ser 100 pesos pagó 1 peso cada 100 y da el 1,57. Pero fíjense que hay algo de información adicional. Y acá arriba se llega a leer sellos. En realidad está hablando de los sellos de lacre. Y acá dice qué cantidad, 5 sellos de lacre, la L es de lacre, y las iniciales del lacre, que aparentemente dicen Gandolfi y compañía, y la firma del empleado. Y está matasellado con la fecha, que está muy bueno porque podemos ver bien la fecha, que es desde el año 96. Bueno, otro ejemplo de una carta de 1894. Esta carta, un valor declarado de 30 pesos, enviado de Santa Fe a Córdoba. Tiene un peso de 11 gramos, quiere decir que es un primer porte. Derecho fijo de 12, aviso de retorno 15.
estamos dentro de los primeros 100 pesos, paga 1 peso, total 1.32. Vamos avanzando. Bueno, esta carta es de 1901, es del banco, va dirigido al Banco Nación Argentina, tiene un valor declarado de 200 pesos. A ver si vemos el peso de la carta, si está por acá, no lo encontramos. No, esta no lo tiene, por ahí lo tenía al dorso, pero bueno, estimamos que fue un triple porte, evidentemente, por 15 centavos, 12 de derecho fijo, 15 de aviso de retorno, y por los 200 pesos paga 2 pesos. Acá hay un sello, un matasello de después de hora. Las tarifas del correo argentino indicaban que para las cartas de última hora se debía pagar doble porte. Sin embargo, este sello por después de hora, al no ser una carta epistolar, no necesitaba pagar doble porte. O sea que, si bien está colocado el después de hora, porque fue recibido después de hora, evidentemente, pero no fue tratada como correspondencia de última hora, por eso el porte sigue siendo simple, digamos. Bueno, podemos avanzar a la siguiente, bien. Bueno, esta carta es un valor declarado. No sé si los que presenciaron el palmarés, que fue una de las cartas que comentó Jorge en su interesante presentación cuando describió varias piezas de las colecciones. Es una carta de valor declarado, de un altísimo valor, porque tiene 8.500 pesos de valor declarado. Tiene la particularidad de, bueno, de ser la carta con mayor franqueo conocido de la serie 3 próceres y seguramente del siglo XIX, de la filatelia argentina. Como ustedes ven, va desde Buenos Aires a la provincia de Córdoba, a la localidad de Villa María. Y pertenece a una compañía, a una compañía privada. Posiblemente hayan enviado acciones al portador, seguramente, porque es un sobre grande y voluminoso, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito la tarifa, vamos a aprovechar que tiene mucha información esta carta y por suerte está en muy buenas condiciones como para poder analizarla. Al dorso de la carta se observan restos de 7 sellos de lacre y la etiqueta del formulario de valor declarado. Y tiene aplicado este mismo sello que habíamos comentado, que aparecía en el formulario, y fíjense, dice cobrado 85,77. Después dice el peso, 145 gramos. Bueno, conociendo el peso exacto de la carta, podemos estimar que, como era cada 15 gramos cada aporte, estamos frente a una carta que pesaba 145 gramos, corresponden a 10 portes. Quiere decir que por porte le corresponden 50 centavos. Tenemos el derecho fijo de 12, el aviso de retorno de 15 y un peso cada 100 pesos que era la comisión, nos da un total de 85 pesos de comisión por valor declarado. Los 85 pesos están cubiertos con los 17 sellos de 5 pesos y el resto, los 77 centavos, por estos sellos que están aquí. Lo interesante de esto es que está colocado exacto, da perfecta la tarifa, siendo un porte tan alto. Tuvieron el cuidado de hacer 85,77 hasta el sello de 1 centavo, o sea, perfecta da la tarifa, y eso es muy interesante, porque aparte la carta nos permite ver toda la información. Finalmente, si vemos el final de la información que tiene el matasello, dice 7 sellos de lacre, que son los que están aquí, y con la inscripción y las siglas de la compañía, que son las que vemos: Central and South American Company. Que bueno, acá se han desprendido los sellos de lacre y quedaron los restos. Así que bueno, le doy paso a Miguel para seguir con los años siguientes del correo interno.
Bueno, avanzamos entonces en las primeras décadas del siglo XX. Y una de las cosas que llama mucho la atención es el hecho de que los valores declarados fueron disminuyendo su valor paulatinamente. Bueno, el porte se mantuvo en 5 centavos durante todo el periodo. Lo que pasa es que en 1906 se le quitó el derecho fijo y el aviso de retorno, simplemente se le cobraba nada más que la comisión y el porte. Y recién en el 30 se volvió a cobrar el certificado. Ahora, si vemos el tema de la comisión, es llamativo cómo fue disminuyendo, ¿no? En 1905 teníamos un peso cada 100 pesos. Luego, entonces, en 1906 se mantuvo ese peso, pero solamente para el primer escalón. Y ya a partir del segundo escalón se permitía 50 centavos cada 50 pesos. Esto hace que, digamos, qué sé yo, por ejemplo, esa carta de 125 pesos hubiera pagado 1,50 y no 2 pesos, como vimos que había descrito Martín en el caso anterior, por ejemplo. En el 12 se sacó ese primer escalón y directamente era 0,50 cada 50 pesos. En 1920 se pasó al 1% hasta los primeros 1.000 pesos y el 0,5% el excedente de 1.000 pesos, con un mínimo de 25 centavos. Fíjense cómo se va cada vez disminuyendo más. En 1923 se simplifica a 0,5%, bueno, y eso sigue en adelante. Bueno, y algo que tengo que mencionar, que tanto en el orden interno como en el orden internacional, en 1911 la Argentina pasó a adoptar la unidad de aforo de las cartas cada 20 gramos, que en realidad ya se había adoptado previamente, la UPU lo había adoptado algunos años antes, pero bueno, el país tardó unos años en asimilar ese cambio y para 1911 vamos a ver esa diferencia. Bueno, analicemos algunos casos. Bueno, esta es una colección, una carta muy linda realmente de la colección de Andrés Listar, porque tiene unos 5 pesos del centenario de la independencia, realmente muy, muy lindo valor declarado. Y bueno, acá tenemos en 1912, digamos, el valor que había desde 1912, esta carta de 1916, ¿no? Teníamos 5 centavos cada 5 gramos y 50 centavos cada 50 pesos de valor declarado. Acá tenemos 600 pesos de valor declarado, por lo tanto, el porte ordinario sería 12 veces 50, es decir, 12 veces 50 centavos, 6 pesos sería la comisión. Y tiene solamente 5 centavos de porte, o sea que estamos hablando de una carta, bueno, justamente acá lo dice, 13 gramos. Por lo tanto, pagó el porte, y lo más interesante son los 6 pesos de la comisión. Yo les diría que ya un peso en cartas, muy lindo sello, bastante raro de por sí, el 5 pesos es rarísimo, realmente. Bueno, y como se ve también tiene los 5 lacres que, bueno, desgraciadamente se perdieron. Bueno, lo que no dije, bueno, la carta iba de Buenos Aires a Altagracia en Córdoba. Bien, sigamos un poquito más. Bueno, esta es una carta que estaría muy linda, pero desgraciadamente se le perdió un sello, pero bueno, sirve como ejemplo. Acá tenemos la comisión del son los mismos valores prácticamente en el año 23, es un valor declarado de 50 pesos, entonces la comisión da 25, que era el mínimo, ¿se acuerdan? Y bueno, justo agarró el mínimo y más los 5 centavos nos da 30 centavos en total. Tiene 20 centavos, o sea que acá se cayó un sello de 10 centavos. Bueno, eso es obvio. Vamos a esta otra, que es una carta. En realidad yo acá tuve algunas dudas, pero bueno, es lo que podemos analizar, porque no encuentro el peso, 12.000, no sé qué significa, pero bueno. Estamos hablando de una carta que fue desde Buenos Aires, circulada dentro de la ciudad de Buenos Aires, con un franqueo de 95 centavos, bastante desprolijo, pero bueno.
franqueo al fin, 6 lacres, 7 lacres, o sea, le sobran lacres, pero bueno, además no sé estos lacres acá tapando las estampillas, pero bueno. Se ve que el que lo armó era muy desprolijo, pero bueno, la cuestión es que lo armó. Y entonces, si nosotros nos fijamos en el valor declarado, que era de 70 pesos, el 0,5% nos da 35 centavos de comisión. Y nos sobrarían 60 centavos que corresponderían al porte. Bueno, si esto fuera así, tendríamos que pensar en una carta de 240 gramos. No tenemos más información, suponemos que debe ser así, pero desgraciadamente no está indicado el peso en la carta como para poder corroborar que sea correcto el porte. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Perdón. Con eso terminamos las cartas internas y vamos a pasar al exterior. Bueno, como yo les dije, los valores declarados al exterior en nuestro país se implementaron recién en 1890. Desde el 1 de febrero de 1890 se extendieron entonces todas las oficinas que ya hacían valores declarados, aceptaban, ¿cómo se llama?, valores declarados para el exterior, para aquellos países, por supuesto, que los aceptaban. Hay que recordar que en esta época, estábamos en una época donde las tarifas al exterior habían bajado de valor. Nosotros teníamos normalmente, ya desde antes, un porte al exterior de 12 centavos, y en 1890 se lo bajó a 8 centavos cada 15 gramos o fracción. El certificado bajó a 10 centavos, o sea que estábamos en una época donde los valores eran bajos, por una política del director general de Correos, que era Ceballos. En ese momento pensaba que de esa manera se facilitaba la correspondencia con el exterior y que eso le podía traer mayores beneficios al correo. Eso duró poco tiempo, hasta 1892, y vamos a ver que esta primera tarifa también duró muy poco tiempo. Y aparte de, entonces, para mandar un valor declarado al exterior había que pagar los 8 centavos cada 15 gramos, el derecho de certificado de 10 centavos y un derecho de seguro que había una tabla, que ahora la vamos a ver, cada 200 francos según el destino. Esta era la tabla que nos indicaba para cada país cuánto se pagaba cada 200 francos de valor declarado. Acá menciono, fuera de la tabla, un convenio que había especial con Uruguay, con el cual se pagaba prácticamente lo mismo que en el orden interno. Por eso, digamos, Uruguay no figura en la tabla, pero en realidad teníamos ya un convenio directo. Bien, veamos por ejemplo esta primera carta. Esta carta de 1891 es una carta muy linda por varias cosas, ¿no? Primero, este peso, que como dijo Martín, es muy raro en carta, y el 6 centavos combinado también realmente muy lindo, de próceres chicos, pero realmente muy linda carta. Y segundo, porque de este periodo no es fácil conseguir valores declarados. O sea, pensemos que estamos en la primera época de valores declarados al exterior y realmente son muy raros verlos. Así que es una carta realmente muy especial. Bueno, fíjense que tiene un peso de 36 gramos, con lo cual le corresponde un tercer escalón. Y eso da 3 por 8, 24 centavos. El certificado es 10 y el derecho de certificado 72. Estamos hablando de una carta que va, ¿cómo se llama?, a Berlín. 12 centavos marcaba la tabla, pero lo tenemos que multiplicar por 6, porque al ser 1.200 francos es, digamos, 6 veces los 200 francos que marcaba la tabla. Y entonces nos da 72 centavos. En total, 1,6. Realmente es muy interesante encontrar estas cartas con el porte exacto, ¿no? Que es lo que uno, cuando hace historia postal, quiere. Muchas veces puede suceder que una carta esté aproximada o lo que sea, pero bueno, realmente es muy interesante cuando la carta tiene el porte exacto. Bueno, acá
totalmente declarado, acá lo mismo que dijimos antes, y fíjense que también está marcada la cantidad de lacres, que eran 7, como vemos acá que han quedado marcados. Bueno, acá acordándonos un poquito de la charla de ayer de Walter, esto fue a Francia por la línea J, el paquebote número 6. Así que bueno, podemos relacionar con la charla de ayer también. Bueno, pasamos al año 92. En el año 92, en primer lugar, se volvieron a las tarifas anteriores. Entonces el porte volvió a 12 centavos cada 15 gramos, el certificado era 16 centavos y si era con aviso de retorno era 24. El aviso de retorno en general era optativo, salvo un par de años en donde se volvió obligatorio. Y el derecho de seguro era cada 100 francos de valor según el destino, que ahora lo vamos a ver en una tabla. Si superaba los 100 francos, ya no se usaba la tabla, sino que se cobraba el medio por ciento del valor declarado. Y acá hay que tener en cuenta la relación que había entre los francos, o sea, los centavos de peso y los céntimos de franco. Esta era la tabla que nosotros habíamos declarado. Y lo que es interesante es que en la tabla, según vamos a ver ahora, para convertir de centavos a céntimos, se utilizó esta relación. O sea que los centavos se multiplicaban por 2,5 para pasarlo a céntimos. En cambio, en el caso de aplicar este derecho porcentual, se utilizaba esta otra relación. Cada 8 centavos, 25 céntimos. Esto ahora cuando veamos las cartas para poder entender cómo es que se cobraron las comisiones en los casos de valores muy altos. Bueno, la tabla es esta. Si uno ve, ¿no? 8 por 2,5 me da 20 y así sucesivamente toda la tabla. La tabla, bueno, es muy larga, son todos los países que figuran y bueno, y es esa. Bueno, veamos algunos ejemplos de aplicación de esto. Bueno, acá tenemos una carta del año 98 de 22 gramos dirigida a París, con certificado con AR y 50 francos de valor declarado, con un franqueo de 56 centavos. Analicemos un poquito la tarifa. Bueno, como pesaba 22 gramos, acá lo dice claramente, se le cobró el segundo escalón, 24 centavos de porte. El certificado con aviso de retorno era de 24. Acá tengo que aclarar que no dice aviso de retorno, pero justamente en los años 97 y 98, todas las cartas certificadas se le cobraba aviso de retorno. Por eso se le cobró eso. Y la tasa fija a Francia era de 8 centavos. 50 francos, menos de 100, listo. Se le cobra según tabla, 56 centavos es lo que tiene de franqueo. Bien, pasemos a otra. Bueno, acá tenemos un análisis un poquito más complejo porque es un valor declarado mucho más alto y por supuesto valores bastante raros en carta, los 2 pesos no son fáciles de encontrar. En este caso estamos hablando de una carta, yo no le puse el año porque no se lo llegué a ver, pero bueno, acá estaba, 96, el año 96. Bueno, a ver, acá hay una cosa muy interesante, fíjense que la carta pesaba 30 gramos con 50. Y esos 50, o sea, medio gramo, hizo que le pasara a un tercer escalón. O sea que el correo en eso era muy puntilloso. Uno podría decir, bueno, cobrame el segundo escalón. No, pasó al tercero nada más que por medio gramo. Y entonces ahí vemos los 36 centavos del tercer escalón. El certificado con AR, que en este caso sí está indicado, era 24 centavos. Y la tasa de seguro, 4 pesos. Bien, vamos a ver cómo calculamos esa tasa de 4 pesos.
Nosotros tomamos los 2.500 francos y le aplicamos el medio por ciento. Eso sería lo mismo que dividir por 200. ¿No es así? Y nos da 12,5 francos. Como la relación de franco a peso era de 8 a 25, para pasar a pesos tenemos que multiplicar por 8 y dividir por 25. Y eso nos da los 4 pesos que se cobró de tasa de seguro. Y entonces, bueno, 4,60 es lo que tiene la carta, digamos, deporte. Siempre con paquebote francés, ¿no? Se ve que había muchos con paquebote francés. Sigamos. Bueno, llegamos al año 1901. En 1901 hubo un cambio de tarifas que básicamente se dio porque lo que hizo el país fue cambiar la relación entre céntimos y centavos. Entonces, a los 25 céntimos le equivalían 12 centavos, antes le equivalían 8, fíjense, o sea, se subió prácticamente no, exactamente un 50%. Los 25 céntimos de 8 pasó a 12, los 10 de 4 pasó a 2 y los 5 de 2 pasó a 3. Eso va a hacer que cambien muchas cosas. En primer lugar, el porte. El porte, que eran los 15 centavos, que eran los 12 centavos de acá, más 3 centavos que se cobraba por el tránsito marítimo. El certificado pasa a ser 12, el aviso de recepción 12, y la tabla se mantiene la misma tabla anterior, pero lo que cambia es en centavos, o sea, los valores en francos es exactamente lo mismo que la tabla que nosotros vimos anteriormente. Pero al cambiar la relación, donde 5 céntimos pasan a ser 3 centavos, entonces estos 8 se convierten en 12 y así cambia toda la tabla. Es llamativo que nuevamente para la tabla se utilizó esta relación y para el caso de, de más de 100 francos se utilizó esta otra relación, que antes era 25 a 8, ahora va a ser 25 a 12. Bien, sigamos. Bueno, esta carta que está un poquito, la verdad que la foto, esta foto me la había pasado un coleccionista de Suiza, amigo de Alfonso seguramente, hace mucho tiempo, y bueno, y la carta me quedó, la foto me quedó en estas condiciones, así que bueno, es como la puedo mostrar, pero bueno, es una hermosa carta con un 10 pesos de libertad sentada, realmente un valor muy, muy interesante de una carta. Y encima un destino raro, porque va a Dinamarca. Y como es un valor declarado muy alto, bueno, nos va a obligar a hacer esa conversión que ahora vamos a analizar. Entonces tenemos una carta que va a Dinamarca de mediados de 1902 con 4.300 francos de valor declarado y un franqueo de 10,74. Veamos cómo es esto. Tenemos un segundo escalón, no sé si está el peso en algún lugar, si es 21, no, la verdad que no sé, sí, puede ser que sea hasta 21. Entonces 30 centavos sería el porte ordinario. El certificado era 12, no tiene aviso de retorno y al aplicarle el medio por ciento, es decir, los 4.300 los dividimos por 200, nos da 21,5. Esos 21,5 francos para pasarlos a pesos, lo multiplicamos por 12 en este caso y lo dividimos por 25. Y nos da 10,32. Entonces, bueno, hacemos la cuenta y nos da 10,74. Les cuento que descubrir todo esto es como armar una especie de rompecabezas matemático. A mí me pasó, porque además en el boletín de correos y telégrafos no anuncia estos cambios, o sea, no muestra la nueva tabla. Yo la verdad que al principio fallaba bastante en analizar esta carta, no podía entender cómo se conformaba este franqueo, hasta que me di cuenta que ¿cómo se llama? El decreto de 1901 que cambia la relación de centavos
y céntimos era la clave. Entonces, al aplicar esa nueva relación y al hacer todas las cuentas, la gran sorpresa de que realmente da hasta el último centavo. Esto realmente es muy interesante cuando uno, digamos, está buscando algo, tratando de interpretar y llega a la cuenta y ve que es exacto. Además, por la suerte de que realmente le ponían la tarifa exacta, ¿no? Porque si por ahí hubieran usado, qué sé yo, un sello de 5, hubieran puesto 10,75, hubiera sido bastante lógico, pero uno hubiera patinado un poquito en la interpretación. Y sin embargo, la carta tiene exactamente lo que tiene que tener. Así que realmente muy linda pieza y muy divertido en su momento analizarlo, y bueno, y acá está el resultado. Bueno, otro caso acá, esta es una carta de enero de 1903, de valor declarado de 100 francos a Italia, con un peso de 20 gramos. Entonces, bueno, es de la colección de Rodolfo Aerts, un amigo. Entonces, pagó un porte doble de 30 centavos, el certificado de 12, el aviso de retorno también de 12, y finalmente el derecho de 15 centavos, que lo hizo según la tabla. Entonces, suma los 69 centavos que tiene la carta. Acá la verdad que en ningún lugar anuncia, yo no lo veo, aviso de retorno, pero bueno, la tarifa me está diciendo que hubo un aviso de retorno. Eso creo yo, si no me equivoqué en el análisis. Si no, tendría que haber sido un porte triple, pero el peso de dónde lo saqué, sí, 20 gramos da para un porte doble. Así que debe haber tenido un aviso de retorno y por algo no está indicado. Eso la verdad que podría ser una duda, ¿no? Pero bueno. Bueno, otra carta de la ex colección de René Jacobson. También muy linda carta, en este caso un 5 pesos de libertad, combinado con un 2 pesos de 3 próceres, realmente muy linda combinación, utilizado en el año 1904. Una carta a París, con 2.500 francos de valor declarado y un franqueo de 7,32. Bien, vamos al análisis de la tarifa. Tenemos un octavo escalón de porte, más de 100, 105 y hasta 120 gramos. Entonces eso nos daría un peso con 20. El certificado da 12 centavos y la tasa, bueno, calculada, tomamos los 2.500, los dividimos por 200, nos da 12,5 francos y al multiplicarlo por 12 dividido 25 nos da 6 pesos la tasa de seguro. En total, 7,32. Bien. Seguimos. Esta carta también se ve bastante fea, pero bueno, es una carta a Italia, remitida en noviembre de 1905, con certificado y sin aviso de retorno, y 20 francos de valor declarado. Entonces, bueno, es bastante simple el análisis, porque bueno, tenemos un primer escalón, un certificado y 15 centavos la tasa fija a Italia. Así que bueno, sencillito el análisis de esta carta. Seguimos. Bueno, este es un reglamento que yo encontré en el Boletín de Correos y Telégrafos y me interesó mostrarlo porque, entre otras cosas, lo que dice qué cosas está prohibido poner en un valor declarado. Y entre otras cosas pone monedas, objetos sujetos a derecho de aduana, objetos de oro y plata, etcétera, etcétera, y en algún momento billetes de banco o cualquier valor al portador, títulos, objetos que entren en la categoría de papeles de negocios. Bueno, claro, porque papeles de negocio además es otra categoría, ¿no? Pero fíjense lo que me interesaba mostrar, que ya en 1909 entonces estaba prohibido mandar monedas o, ¿cómo se llama?, dinero, billetes de banco. Y claro, porque ya en esa época, digamos, el correo ya empezaba a tener otro tipo de servicios. Por ejemplo, en Argentina estaban los bonos postales, que eran para enviar dinero por correo. Así que no era el de valores declarados el servicio para mandar dinero efectivo. Bueno, y acá se complica bastante la tabla, aunque
Otra cosa que vuelve a llamar la atención es el hecho de que nuevamente hay una reducción en los precios. Vamos a ver que las cartas que vienen después son, digamos, con portes mucho más bajos que los que veíamos hasta ahora. Entonces, por un lado, bueno, las cartas, esto en 1910 se implementó, las cartas con valor declarado tenían un valor ordinario de 12 centavos, un derecho de certificado de 12 centavos también, el aviso de retorno que era optativo de 12 centavos y la tasa de seguro ya no era cada 100, sino cada 300 francos, y si se pasaba de 300 francos, se aplicaba 2 veces la tabla, 3 veces la tabla, 4 veces la tabla, etc. O sea, ya no había ese cálculo porcentual, sino que tantas veces como había 300 francos, así se cobraba la tasa. Lo otro que complicó bastante la cosa y que hacía que, bueno, para tener la información eran páginas y páginas ¿cómo se llama?, del boletín de correos y telégrafos. Yo acá puse los países más importantes. Es que además de estar los destinos, estaban las vías de transmisión. O sea que a un mismo país había distintos valores de acuerdo a cuál era la vía de transmisión. Y la otra cosa que hay que señalar, bueno, lo que ya dije antes para el orden interno, también acá, a partir de 1911, el escalón de porte pasa de, ¿cómo se llama?, de 15 a 20 gramos. Bueno, y los dejo otra vez con Martín, que va a continuar. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, como decía Miguel, para los empleados de correo se empieza a complicar también para administrar las tarifas, porque cada país tenía de destino, tenía su propio derecho fijo y encima había que estimar la vía porque se despachaba. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, les pido que observen Italia. Tenía, por ejemplo, un derecho fijo de seguro de 10, si iba en forma directa, o 12 por Francia. Observen Chile, tenía solo, al ser un país limítrofe, tenía solo vía directa 0,5. Vamos a ver unos ejemplos para describir cómo funcionaba estas tablas. Avanzamos con el primero, entonces. Bueno, esta es un valor declarado de 150 pesos, enviado a Italia, a Roma, en 1913. Es una carta despachada desde Buenos Aires y, como dijimos, el peso de esta carta era de 16 gramos y eso lo podemos ver fíjense, el correo italiano aplicaba un matasello en el cual completaba a mano el peso de la carta. Acá se llegan a leer 16 gramos. Ya en este momento el aforo, como dijo Miguel, era de 20, por lo tanto es un primer porte que se cubría con 12 centavos, el certificado con 12. La tasa de seguro, acá fue a Italia por vía directa, era de 10 centavos. Recuerdan lo que les dije de la tabla para recordar, da un total de 34 centavos, que está cubierto el porte con 30 más 4, 34. Veamos un poquito más qué nos dice la carta. Por ejemplo, el matasello aplicado en Italia dice colore, rosso. Eso se debe al color del lacre. ¿De qué color era el lacre? Impronta, las siglas, CD y cantidad 5. 5 lacre. O sea, fíjense lo importante que era el tema del lacre, que era la forma de verificar la inviolabilidad de la correspondencia, ¿no? Cuando tenía valor declarado dentro, que era fundamental el estado de los lacres. Bueno, esta carta es del amigo Andy, que también nos ha facilitado para ejemplo. Vamos con la siguiente. Bueno, este es el formulario que le quedaba al remitente, fíjense. Vamos a ver qué información nos trae este formulario. Es un valor declarado de 50 francos. Y acá llevando 7 sellos de lacre con la inicial aparentemente FH y con un peso de 10,70. Dirigida aparentemente, dice, a Italia. Y tiene acá un 0,34, que es lo que estimamos que fue el porte total de
de la carta, que coincide con la carta que vimos antes. O sea, ahí es posible porque, como vemos, el peso es un primer porte, menor a 20 gramos, el certificado 0,12, y el servicio, estamos estimando que fue a Italia por vía directa, 10 centavos y cumple los 34 centavos. O sea, coincide la tarifa con la carta. Y este es el formulario que se quedaba el remitente como un comprobante o un resguardo de lo que había enviado. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una carta dirigida a Chile. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tratamos de recordar el valor a Chile? Acá el valor declarado ahora es de 4.000 francos. Como habíamos visto en la tabla, el valor pico, que determinaba los 5 centavos, esa tasa de seguro era cada 300 francos. Acá estamos hablando de 4.000 francos. Entonces veamos rápidamente cómo se calculó la tasa. La tasa fue, al ser 4.000 francos, lo dividimos cada 300, da 13,33. O sea que serían 14. Por 0,5 el derecho fijo da 0,70. O sea que la comisión que pagó por el servicio fue de 70 centavos. Veamos el peso de la carta. Estamos estimando que es un triple porte, ¿no? Sí, Sí, 48 gramos. Acá está, gracias Miguel. 48 gramos, estamos hablando de un triple porte, que es cada 20, y en este momento se cubría. Como era un país limítrofe, lo que tenemos que tener en cuenta que juegan las tarifas de la Convención Postal Sudamericana, que son diferentes a las de Europea. En este caso, pagaba 10 centavos el primer porte y por cada porte adicional 5 centavos. Estamos en un tercer porte de un total de 20 centavos. El derecho de certificado para la Convención Postal Sudamericana era de 10 y el aviso de retorno 12. Da un total de 1,12. Un peso con 12 que está cubierto con un sello de 1 y 12 centavos más. Esta carta lamentablemente volvió al remitente, no fue entregada y tiene las marcas de retorno. Acá es un tema interesante. La carta tiene sus 5 lacres. Aparentemente entre la ida y la vuelta, alguno de los lacres se rompió o algo, y por lo que vemos acá, el correo aplicó un lacre con un hilo. Si ustedes pueden ver acá, dice valor declarado Buenos Aires, como para resguardar la carta con los sellos de lacre propios del correo y unió con un hilo. O sea que estos lacres, por eso son de diferente color, fueron aplicados por el propio correo. Bueno, seguimos, Miguel, si querés. Bueno, y por suerte, para los empleados de correo y para nosotros los filatelistas, en 1926 se simplificó muchísimo. A partir de ese año se eliminan las tablas y se empieza a cobrar una tasa de seguros de 0,23 cada 300 francos. Entonces, si bien se simplifican, le vamos a mostrar ahora que con Miguel elegimos, teníamos unas cuantas cartas, todas con porteos diferentes, sin embargo, todos cumplían con la misma tarifa por diferentes razones, así que para cerrar esta charla les vamos a compartir algunas piezas más de este periodo, que son los últimos 10 años que vamos a ver, hasta 1937. Así que bueno, avanzamos, Miguel, entonces. Bueno, esta es una primera carta, están ordenadas en forma cronológica las cartas. Esta es una primera carta enviada a Alemania desde Buenos Aires, tiene un valor declarado donde se le aclaran 110 francos oro. Es decir, que estar dentro de los 300 francos oros paga directamente la tasa de servicio de 0,23, no hay que hacer ninguna cuenta. El peso de la carta, 15 gramos, es un primer porte, acá lo vemos 15 gramos a la izquierda. El certificado 12, o sea que es primer porte, certificado, un solo eslabón de servicio da 0,47. Sería como la carta más simple de valor declarado de ese periodo. Observen acá también los 5 sellos de lacre con la marca LH y aparentemente el correo habría también sellado la carta con lacre.
Seguimos con el siguiente ejemplo. Bueno, en este caso tenemos una carta que pesa 26 gramos, por lo tanto ya estamos frente a un segundo porte. Entonces estamos con 24 centavos de porte. El certificado se mantiene en 12 y la tasa de servicio, por ser un valor declarado de 30 francos, está por debajo de los 300, paga 23 centavos. Quiere decir entonces que ahora tenemos 59 centavos, contra los 47 que teníamos antes pasamos a tener 59 por la diferencia del doble porte. Sin embargo, la carta está franqueada con un exceso de 2 centavos, que esto es lo que a veces decíamos con Miguel, que a veces pasaba que redondeaban hacia arriba usando por ahí una estampilla de 5 en lugar de usar por ahí una de 2 y una de 1, o una de 3 si hubieran tenido a mano. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, ¿qué pasa en 1930? El porte interno se modifica para los próximos portes. 12 centavos se mantienen para los primeros 20 gramos, pero a partir del segundo porte se suman 7 centavos y así sucesivamente. Aumenta la tasa de certificados a 0,20, acá están las fechas dentro de ese año que cambian los valores. Y la tasa de seguro se mantiene en los 23 centavos cada 300 francos. Vamos a ver algunos ejemplos que están cubriendo estas tarifas. Bueno, acá tenemos una carta que va a Letonia, muy lindo destino. Es una carta que con un valor declarado de 120 francos oro, por lo tanto, estamos dentro del primer porte de comisión, estamos en 23 centavos, los 20 centavos de certificado, y tiene un segundo porte, por lo tanto paga los 12 centavos más los 7, da un total de 19, total 0,62. Como les dije, fíjense que los totales de las cartas son todas diferentes por pequeños centavos, o sea que cada una tiene su análisis particular. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, esta carta es una carta que va a París, a Francia. Tiene bastante información, fíjense, 22 gramos escrito a lápiz. O sea, 22 gramos es un segundo porte. En este momento aumentó el porte, como decimos acá, a partir del 1 de agosto de 1932, los portes pasan de 12 a 15, y para los portes siguientes aumenta de a cada 10, antes era de 7, ahora pasa a 10, y el certificado se mantiene en 0,20, y la tasa de valor declarado se mantiene en 23. Pero en este caso, como el valor declarado es de 227 pesos, y recuerdan que era cada 300 francos, los 227 pesos equivalen a 499,50. La relación que pudimos ver ahí con Miguel analizando era de 1 peso a cada 2,2 francos. Y eso se da prácticamente en todo el periodo hasta el año 37. Desde el año 22, 23 al año 37 se mantiene siempre esa misma relación. Es decir, que los 227 pesos equivalen a los 499,50 francos. Como esto supera los 300 francos, es menor a 600, es como un doble servicio de 0,23 paga 0,46. Y dando un total de 0,91. Vamos con la siguiente. Bueno, esta es una carta a Europa también, a Italia, a Potenza. Carta de 36 gramos, ahí se puede ver en la parte superior a la izquierda de la carta que se marcan 36 gramos. Fíjense que debajo aparece 0,68, que fue en definitiva el porte, el franqueo total de la carta. Un valor declarado de 120 pesos. 120 pesos, como decíamos, por la relación,
acá, bueno, el empleado colocó acá 2,64 francos, pero por la relación 2,2 frente a un peso da 2,64, está dentro de los 300 primeros francos, o sea que paga los 23 centavos por el servicio de valor declarado, 20 centavos de certificado, y por ser 36 gramos, estamos frente a un segundo porte, paga 15 más 10, un total de 0,68. Acá nuevamente está el matasello italiano, donde, bueno, no sé si se llega a ver ahí, pero indica justamente el peso, primero está invertido, dice 36 gramos, que coincide con el peso de la carta, los 5, no, dice el color, las iniciales y la cantidad, 5 lacres. Las iniciales que son PAJH, están puestas ahí dentro del matasello. Bueno, muy bien. Sigamos ya terminando casi. Creo que nos pasamos una, ¿no? Sí. Bueno, y la última carta es una carta que tiene un porteo de 58 centavos. Es del 37, un valor declarado de 100 pesos, que equivalen a 220 francos. También paga el primer servicio de 23, 20 centavos de certificado. El porte es un segundo porte, es una carta de 16 gramos. Ahí hay un error. Acá hay un error. Sí, al final el día me metió la cola. Como esta no. Son 58, 20. Sí, son 15 centavos, un primer porte. 15. Es Sí, 15 más 20. Claro, acá no es 15 más 20, no es. Esto está mal. Es un primer porte. Es 15 más 20, 58. O sea que está correcto. Lo que está mal es lo que está entre paréntesis. 16 gramos. Valor declarado de 100 pesos, como dijimos, 2,20. Y nuevamente, como va a Italia, a Suiza, perdón, va a Suiza pero vía Italia, le aplicaron también el matasello donde se pueden ver los 16 gramos, los 5 sellos de lacre con las iniciales ES y el color rojo de los lacres. Así que bueno, hemos tratado de mostrarles con Miguel cómo fue la evolución de las tarifas de los valores declarados en el correo argentino. Y queríamos finalmente con Miguel hacer un agradecimiento a los amigos que nos han facilitado algunas piezas para poder analizar, y no solo las piezas, sino también sus conocimientos, como Andrés Slister, Marcelo Corsín, Rodolfo Aerts, René Jacobson y Carlos Chávez. A todos ellos muchísimas gracias por ayudarnos a preparar esta presentación. Y como siempre, un agradecimiento final a los hacedores de este espacio, a Henry Márquez y Alfonso Molina, y bueno, y a todos los amigos, y muchas gracias a todos por la atención, y bueno, junto con Miguel, muy agradecidos y abiertos a consultas y preguntas. Muchas gracias a los dos y felicitaciones. Felicitaciones, Martín y Miguel, muy bueno, muy lindo. Felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias. Antes que continuemos con las preguntas, Molina tiene ahí su cirio pascual o lo que fuera. Bueno. ¿Dónde está el dueño del santo? ¿No está ahí? ¿Y Martín qué se hizo? Hola. Oh, ¿están esperando con la vela? Sí. Doña Cecilia, ¿usted nos haría los honores con el feliz Pero faltaba más. Bueno, 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños Martín. Que lo cumpla feliz. Ya. Lo que vale la intención. Bravo. Ok, con eso pasamos ahora sí a las preguntas. Preguntas para Martín, perdón, para Miguel o
Martín. O Martín. Para Martín. Es difícil seguir los nombres, aquí estaba mirando y me confundí. La verdad que linda presentación, excelente. Gracias. Yo quería decirle que realmente fue muy interesante preparar hacer una presentación así, los dos juntos, porque la verdad que nos ayudamos muchísimo. Y hoy a último momento estábamos viendo los errores, cambiando, que eso se ve que se nos deslizó uno al final, pero la verdad que uno aprende muchísimo así. La verdad que lo disfrutamos mucho con Martín y bueno, y fue una modalidad distinta. Bueno, sí, pregunten nomás. ¿Preguntas por ahí? Víctor Carratú. Héctor. El micrófono, Héctor. Alguien tiene que apagar la tele. Bueno, con el micrófono es más fácil. Tengo una duda, muy buena lo que hicieron, muy buena presentación, pero tengo entendido que el derecho a certificado no eran 10 centavos, eran 3. ¿Cómo? En el 1922. En 1922 mostraron una carta con San Martín de 17, donde dijeron Habrá que el sido derecho que iba a Chile. ¿No era el que iba a Chile? Tenía una tarifa distinta. Tenía una tarifa distinta. De UPAE. Igual creo que el derecho a certificado era 3. Porque era 12 centavos de certificado más 3 que completaba 15. Tal vez Jorge, que por ahí anda, lo recuerde o lo sepa, no sé. Tal vez estoy confundido. Pero ya sé lo que estás hablando, perdón. Eso fue creo que en el 23. Pero lo que pasa, a ver, explico para ponernos un poquito en situación, que ahí se complicó un poquito el tema de las tarifas. El correo inventó el hecho de un derecho adicional para los certificados. Es decir, cuando el certificado estaba en 12 centavos, se le aplicaba 3 centavos en el año 20 y 8 centavos en el año 23. O sea que, en definitiva, el certificado era de 20 centavos, pero ese adicional era solamente para las cartas. Es decir, que, por ejemplo, si uno mandaba una tarjeta postal, pagaba 12 centavos. Si mandaba una carta del certificado, pagaba 20. Y eso en el orden interno, no en el orden internacional. Había muchas cosas. Es muy complicado los años 20 y 23, porque la verdad que hay muchas cositas que uno tiene que ir analizando. Y los valores declarados... Sí, pero por ejemplo, los valores declarados... A ver, sí, pregunta, sí. No, te decía que era una forma de aumentar el certificado sin aumentar el certificado. Sí, pero solamente se aplicaba a ciertas zonas que era en las tarifas internas y segundo a determinadas piezas, que eran las cartas. Y no otros, por eso a los valores declarados no se le aplicaba. Está bien. Y ampliando un poquito más esa misma pregunta, pero en los años 20 y tantos estaba también la tarifa de UPAE y el cambio del Congreso Panamericano y todo eso. Eso también entraría a jugar con esa Carta Chile, ¿no? Sí, igual todavía no estaba la UPAE, pero eran acuerdos previos. En 1900, ya en la década del 10 empezó a haber acuerdos previos, incluso al principio, ya desde 1800 y pico, había acuerdos entre países. Después se hizo la Convención Sudamericana y después finalmente terminó siendo la UPAE. Sí. Igual los años 20 y pico son complicados porque, por ejemplo, una época donde por esos 8 centavos salía más cara una carta a un país americano, si era certificada, que a Europa. Y después lo tuvieron que corregir porque no podían cobrar más caro a un país americano que a Europa. Entonces hay un montón, pero es un estudio más complejo ese. Es otro tema, como dice, esa es otra historia. Aparte, otro tema, como comentaba Miguel, no hay tantos ejemplos de valores declarados, no son cartas fáciles de encontrar, y encima cada una requiere de un análisis muy detallado. Como decía Miguel, uno agarra una carta de valor declarado, ve el porteo y tiene que empezar
de atrás hacia adelante. Nosotros, un poco cuando comentábamos acá, comentábamos el final del cuento, que por ahí te lleva bastante, como dice Miguel, de analizar y cruzar, porque ustedes vieron la primera época, bueno, que es la que yo tengo más estudiada, cambiaba la tarifa a cada año. A cada año había un ajuste, si era el porcentaje, era 1 cada 100, primero era un valor fijo, después fue el 1%, después fue 1, 100 o fracción, y tenés que juntar, digamos, varias situaciones para poder determinar el porte. Y como decimos, no hay tantos ejemplos, porque normalmente cuando uno empieza a buscar en otros servicios, tenés más ejemplos, entonces podés, digamos, juntando varias evidencias, armarte la idea. Sin embargo, en esto tenés que trabajar por ahí con pocas piezas. Entonces, a veces eso también te lleva a tener que buscar más en la documentación que en otros ejemplos. ¿Y el imprint que está en el lacre, ese era privado o era del correo? Porque me parece haber visto en un par de cartas AR, y no sé si será del correo para el aviso de recepción. No creo que el lacre. Sí, Martín mostró algunas que había, ¿no? Sí, hay dos, creo, diferentes con AR, por eso me llamó la atención. Las que intervenía el del correo, el lacre del correo decía o BD, valores declarados Buenos Aires. El lacre del correo era así. Ok. Entonces, coincidencia quizás, iniciales del remitente. O qué sé. Sí, no, AR no decía. No. El AR lo usaban como aviso de retorno como un sello Claro. de las cartas. Sí. Pero en el imprint mismo, en la huella esa que está en el lacre, ahí habían 2 AR, si no me equivoco. Podemos buscarlo después y ver. Sí, por eso mi pregunta. Ahora lo buscamos. A ver. México. Porque lo que entiendo yo, y eso también en la parte que yo colecciono está estipulado, decía, para uniformizar en el caso del Perú, no permitieron de que nadie use marcas diferentes de lacre, sino se usaba un cierre, por eso entró el cierre a tallar. Porque precisamente decían de que si había múltiples variaciones del lacre y las iniciales y todo eso iba a ser difícil de seguir. Sin embargo, en Argentina, por lo que vi en los formatos que mostraron, ahí especifican los detalles de cómo era el lacre, pero me parece más trabajo y más detalle para verificar. A ver, yo acá estoy viendo una R, si querés lo comparto, a ver. Sí, por favor. A ver, espera que entre otra vez a mi oficina, porque estaba buscándolo para ver si lo encontraba. Acá. Por ejemplo, dice AR. Ahí está, eso es un ejemplo, y por ahí hay otro más. Por eso, esa era mi pregunta. ¿Ese es aviso de recepción o del correo o casualidad? Sí, lo ponía al correo. Podría ser, pero teóricamente es una casualidad. Claro, tampoco coincide con porque sería FG, si fuera de Sí. Bueno, ese era el destinatario. Viste que en el reglamento decía que tenía que tener las iniciales del remitente. Este es el destinatario, perdón, del remitente. No, pero tampoco, ¿ves? CB parece, ¿no? Exacto, sí. Pero ¿Sabés qué me parece que una posibilidad haya sido que esta persona no tenía el sello de lacre y el correo le usó el de aviso de retorno? Pero lo hubiera arruinado, no sé. Y por el relieve que se ve ahí, sería como en intaglio, ¿no? En negativo. Entonces, por eso, es como, me da la impresión que si, asumiendo, ¿no? Hipotéticamente, que es aviso de recepción, esta marca fue explícitamente hecha para el lacre, porque realmente crea el relieve como debería ser a la hora que se le aplica presión. Pero es muy raro, porque la verdad que no tenía por qué estar ahí el aviso de recepción. Sí, y eso es lo curioso. Y hay otra más por ahí, si mal no recuerdo. Otro AR. Buscamos un poquito más, a ver, sigamos buscando, a ver si encontramos más. A ver, alguno más que haya. No. Ese creo, ¿no? ¿O no? No. O era uno por ahí, pero me parece haber visto 2. Por eso, quizás sea coincidencia, pero me llamó la atención.
Bueno, podemos mientras tanto ver la pregunta de Walter, ¿no? Por favor, sí. Y yo lo vamos siguiendo, esta vez si aparece alguno más. Lo felicito por la charla y aparte de ver que fue una charla tan bien preparada y las cartas, ¿no? Con los valores tan altos es siempre lindo ver eso. Mi pregunta es un poco más básica, porque Miguel, vos mostraste, creo que era de 1909, si mal no recuerdo, todo lo que no se podía poner, ¿no? En un valor declarado, que decía que no se podía poner monedas, joyas, creo que ahí está, todo eso. Entonces, en la práctica, ¿qué se podía poner? ¿Acciones? ¿Qué era lo que en general la gente ponía? Ahí me hiciste una pregunta que yo no te sabía contestar. Pero... cheques, giros. Sí, sí, acciones creo valores que sí. comerciales, pagarés. Acciones, sí. Claro. Estoy respondiendo un poco a la pregunta de Walter. Todo lo que tenía valor, pero que no estaba encuadrado dentro de esos reglamentos. O sea, giros, puede ir acciones, puede ir cheques, pagaré, valores comerciales que podrían ser negociables, pero no eran específicamente dinero o joyas. Yo voy a mencionar otra cosa que creo que a nosotros nos interesa mucho y que también estaría dentro de lo que puede ser un valor declarado, que podría ser piezas filatélicas. Si yo compro una pieza filatélica, me la mandan y es muy importante, le podría poner un valor declarado. Claro. También eran los menos. Pero no sé, sí. Igual en ese momento... La parte comercial era lo que mandaba y las compañías. Sí, realmente sí. Realmente tráfico de acciones y valores. Sí. Y para ampliar en eso, y también no podría ser como, porque en realidad el valor declarado era un seguro, ¿no? Si se perdía lo tenía el correo que reembolsar. Podría ser también quizás el costo de gestionar un documento, algo de eso. Sí, era muy estricto también el control. Había cajas de seguridad y las cartas tenían que permanecer si estaban un fin de semana o se permanecían en cajas de seguridad. Eran piezas muy, muy cuidadas y muy controladas. Okay. Acá tengo un anuario del 89 que si quieren se los comparto, donde explica lo que puede ingresar. A ver si... sí, para que salgo de acá. A ver. Acá en esto es cuando salió los valores declarados al exterior, empezaban a explicar, empezaban a explicar, y acá dice un extracto del reglamento: los valores declarados o cartas, es lo que dijo un poco Carlos Cotrier, pueden enviarse billetes de banco, cédulas hipotecarias, acciones, títulos de banco y de sociedades, cupones de dividendos, intereses vencidos y en general todo documento representativo de valor, con excepción de billetes de lotería. Eso es lo incluible. Sí, no sé por qué los billetes de lotería que tienen. Porque eran al portador. Es al portador. Vos podías robar una acción, pero esa acción era traqueable, tenía un número, eran nominativas. En cambio, parecería que los billetes de lotería, que también había mucho tráfico, porque yo tengo cartas donde se transportan, le envío tantos billetes de la Central Rosario, la casa distribuidora de lotería de la provincia de Santa Fe, a un pueblo en la provincia de Santa Fe. Y parecería que eso no entraba en valores declarados. Bueno. Y lo dice específicamente, sí. Bueno, gracias. Una pregunta especial. La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos tenía un embalaje especial para los billetes de lotería, que Miguel Casieles tiene uno, tenía uno en su colección de Eva Perón, y mandaba a todas las sucursales con ese embalaje especial para billetes de lotería. ¿Y ese embalaje postal es como un sobre, algo ya especial del correo o de la compañía de la lotería misma? De la lotería, y era en madera. En madera, ok, gracias.
Y de las cajas que hablaron con valor declarado, ¿de eso se conoce, aunque sea cómo era la caja, por dibujo, referencia, o existe algo como para tener una idea? Yo no vi nunca. Esas tablas, que yo mostré, tenían 2 columnas más donde hablaba de las cajas. De las cajas, pero no se sabe de nada de las cajas. Yo no los vi. Por ahí, más adelante, puede ser en los años 30, así, en los boletines son muy ilustrativos, si hay, pero no sé si de valor declarado. Bueno, Miguel también tenía en su colección de Eva Perón una maderita de una caja, pero no sé si de valor declarado o era de... De la lotería. No sé de qué era, Jorge. Era de billete de lotería. Miguel. Ah, era del billete de lotería. Sí, yo me acuerdo de la maderita esa, pero no sabía que era billete de lotería. Sí. Yo creo que esas cajas deben ser muy parecidas a las cajas que va a usar Cecilia para mandarnos las empanadas que está preparando. Con valor declarado. Con valor declarado. Con valor declarado. Valor sentimental declarado. Empanadas de pino bien calentitas, ¿eh? No, qué horror. No. Adivina qué estoy haciendo. Estoy haciendo facturas. ¿Facturitas? Sí. Tenía yo una curiosidad que se estaba cocinando Cecilia, ¿no? Y la factura se puede enviar por valor declarado. Así es. No, por papeles de negocio. Miguel, para vos, Miguel Ravignani, el correo sección filatelia usaba mucho el valor declarado y hacía para el transporte de las estampillas o los valores a las sucursales internas del país, sobre todo a pueblitos. Tengo varias cartas de esas, yo te voy a pasar las imágenes. Bueno, bárbaro, Carlos. Bien. ¿Y el valor declarado continúa en Argentina como servicio hasta el día de hoy o en qué momento se corta? Si es que se cortó. No, está activo. Oh, está activo. Sigue. Sigue existiendo. Sí. Yo también tengo cartas modernas de valor declarado, lo que pasa es que teníamos que cortar en algún momento, porque si no nos quedamos. Tanto para el uso interno en el país como para el exterior, ¿eh? Sí, está. No todos los países del mundo aceptan, no todos los países del mundo aceptan valores declarados en este momento. Exacto. Hay una lista, los que acepten valores declarados, la Argentina tiene el servicio. Ese es buen punto, porque aquí, por ejemplo, igual sucede con el correo certificado y el registrado. No el certificado, no de todos los países, acá lo entregan como certificado. Por ejemplo, si viene de Perú, me lo dejan como cualquier carta, pero si viene de Argentina, me ha llegado, tengo que firmar. O sea, no aceptan de todos los países. No sé cuál es el criterio que aplican para eso, pero eso sucede hoy. Oye, hablando de cartas de todos los países, con mucha alegría hoy confirmé que algo que compré en eBay en Europa en febrero de este año, llegó hoy al Correo Central a Santiago. Felicitaciones. Más vale tarde que nunca. Pero llegó, yo ya lo había dado por perdido y está llegando la correspondencia. Que la última parte del correo a tu casa también llegue sin ningún problema. Sí. No, acá en Chile no hay problema en ese sentido. ¿Otras preguntas por ahí? Henry. Cristian, adelante. Les puedo compartir algo que es muy interesante. En la legislación postal de Chile de 1800, a partir de la Convención de Roma de 1897, hay un capítulo que se trata nociones generales y las tarifas de los valores declarados. Y entre los valores declarados tienen 3 categorías: cartas, cajas y encomiendas. Así que no lo voy a leer completo, pero las cajas existían, por lo menos acá, y miren lo que dice. Las cajas podrán contener objetos de oro, plata, piedras preciosas, joyas y otros objetos de valor. Es decir, aparentemente en la carta
y en la encomienda no se podía, pero existía una cosa especial que se llamaba la caja. Y después, leyendo más adicionalmente, dice diversas condiciones para la admisión de las cartas y de las cajas. Las cajas tenían que tener ciertos requisitos en tamaño, cómo debían ser amarradas, es decir, las cajas deben atarse con un cáñamo fuerte en cruz y se sellarán con lacre fino en las mismas condiciones que las cartas, lo menos en 4 de las caras. Es decir, bueno, hay varias cosas interesantes. Lo que les quiero decir es que aparentemente existía esta diferenciación de 3 tipos de valores declarados, ya sea en carta, y en el caso de la encomienda, decía que también se podían mandar muchas cosas. Hay límites de peso dependiendo del tipo de elementos. Así que eso es lo que quería aportarles. Gracias, Cristian. Buen dato, gracias. En Alemania era parecido, había una opción para mandar que era como a través de bolsa que te permitía incluso mandar joyería, piezas de oro y eso también, y te había que pegar una etiqueta especial y era más limitado, hasta 1 kilo máximo. Pero digamos, era solamente en ese tipo especial que te permitía enviar joyería y ese tipo de cosas. Si no, en paquetes normales o comida, eso no. ¿Y qué tenía? ¿Un tag especial que le ponían ahí la estampilla, el track, todo eso? Tenía una etiqueta aparte con una B que le agregaban eso a la tarjeta del boletín de expedición y al paquete en sí. Y eso le bueno, en el paquete no, en este caso era una bolsa. Y bueno, le pegaban eso a ambos y eso le identificaba especial. Y tenía, bueno, igual tenía un límite, ahora no me acuerdo exacto, eran varios miles de marcos, pero tenía un límite igual dentro del valor, pero solo en ese formato era que permitía enviar joyería y ese tipo de cosas, no en cajas normales. ¿Y esa etiqueta se conocen algunas hasta el día de hoy? Sí, yo tengo. Después van a ver, bueno, no, justo creo que el viernes, el sábado voy a hablar algo de eso. Sí. Así que no, ok, perfecto. lo guardo para ese día, pero sí, yo tengo. Ok. Esperamos con Acabo Héctor. de encontrar el límite de las... perdona. Dale, Héctor. Dale. Ojo, Héctor, después con Cristian. Bueno, supongo que lo de los billetes de lotería es porque es algo que puede cambiar su valor si el billete sale premiado. Tal vez por eso estaba prohibido circularlo por un valor declarado. Algo que puede valer 10 pesos y convertirse en 10.000. Entonces, podés decir, el billete que me robaron era el que ganó. Tal vez eso es lo que lo hacía prohibido que se transporte en una carta. ¿No será por una cuestión también de azar, de que es un juego y eso, de no querer fomentar eso? También podría ser. Pero como puede cambiar el valor, ¿viste? Vos mandás un cheque, son siempre 100 pesos. El billete, la lotería puede cambiar si gana. O si es premiada. Es un buen punto de vista. Se me ocurre, ¿eh? No sé. No, pero cuidado, porque el correo no iba a responder por lo que valía lo que había adentro, sino por lo que vos habías declarado. Claro. Si vos mandaste el billete y te 10 pesos y ganó, y lo siento mucho. Usted declaró 10 pesos, pagó por 10 pesos. Eso estoy de acuerdo. Pero entonces lo prohibían por eso, para evitar ese problema. Sí, no sé, puede ser. Pero... No, qué sé yo, puede ser, sí. Cristian tenía ahí un comentario y de ahí yo tengo una pregunta. Dos cosas o una tercera, digamos. Una es que los límites en Chile por lo menos eran 10.000 francos, ¿ya? O 2.000 pesos oro. Después, el peso máximo de la caja era hasta 1 kilo. Y respecto a lo que acaba de señalar Miguel, respecto a la consulta que le había hecho anteriormente Héctor, en la primera parte de la declaración de lo que es los valores declarados dice que consiste en que el correo se hace responsable dentro de los límites que se fijarán más adelante del importe asignado a los objetos que con ese carácter se le confían. Es decir, tiene razón Miguel, tiene que ser en relación al valor que se declara. Claro. De ahí funciona el seguro. Eso sí. Eso sin claro, duda. no hay otra forma. Y había severas multas si declaraban más de lo que era el verdadero valor de lo que iba en el sobre. Había severas multas para eso. Penalidad, sí. Ahí lo vi a Walter con la mano en alto.
Sí, yo tengo una curiosidad. ¿Y el correo contrataba una compañía de seguros para después pagar el seguro? O sea, ¿quién pasaba algo, se perdía? En la Argentina, por lo general, era la Caja Nacional de Ahorro Postal. Era la que respaldaba todo esto. Y era lo lógico, porque en cierta forma era el gobierno. Bueno, pero la Caja recién mucho después. Estaríamos hablando de nuevo. Porque seguros, la Caja recién en la década del 40, mediados de la década del 40. Sería el correo anteriormente, pero yo sé que en la parte más moderna actual, que es la que yo manejo, un periodo lo hacía mientras duraba la Caja Nacional de Ahorro Postal. En la documentación que leímos, por lo menos en la primera época, no encontré nada acerca de que se reasegurara. Para mí que en esos primeros tiempos seguro que el correo funcionaba como un autoseguro, ¿no? Era como el propio correo. Posiblemente. Tenés razón. No sé, tengo curiosidad por saber, porque en esa época, en tus cartas, Martín, viste que podías salir, no sé, por tren, después por un barco, después llegar otro tren, no sé, y el seguro generalmente después va contra el que lo perdió, a ver por qué lo perdió, no lo perdió, y habían tantos participantes ahí que de repente era demasiado riesgo para un correo. Por eso me imaginé algo así como una compañía de seguros. No, había muchos controles. Estaba todo muy controlado. Pero justamente en las primeras épocas lo más eficiente que había era el correo. Después, quizás cuando se masificó, de hecho tenían un seguimiento muy minucioso. Fíjate que todo el seguimiento de los sellos de lacre que hacían, digamos, el correo se asumía con mucha responsabilidad, me parece, todo el traslado de estos documentos. Y aparte no eran masivos. Fíjense que en las etiquetas vimos y los números difícilmente llegaban a más de 1000, eran 200, 220, y o sea que quizás de esta correspondencia había en las localidades no eran tan masivas como la correspondencia epistolar. La verdad que habría que leer, buscar un poquito más, no tenemos toda la información, por eso decimos, hasta lo que leímos, o hasta lo que leí yo, o hablamos con Miguel, no hemos visto que se reasegurara, digamos, por lo menos. Si bien existían ya compañías de seguro en esa época, porque de hecho hay correspondencia de compañías de seguro, no vimos en ningún lado que el correo reasegurara, se tomara ese seguro y gestionara un reaseguro, ¿no? Por lo menos no lo vimos, pero bueno, que nosotros no lo vimos no quiere decir que no haya existido, pero no nos consta, digamos. Esa sería la respuesta. Okay, gracias. Y en esa misma línea del seguro y todo, ¿cuál era el procedimiento cuando se perdía una de estas cartas? ¿Habría un formato adicional? ¿Cómo el remitente recibía su seguro, digamos, de pago? Yo tengo jurisprudencia de correo que he comprado en diferentes bibliotecas y se armaba, por estos casos, un expediente, una investigación. Había toda una comisión de investigación. No encontré nunca de un valor declarado, encontré otros tipos de correspondencia perdida o robada. Normalmente lo que había más que perdido era que se robaban algunas cosas. Entonces ahí se armaba todo un expediente, se investigaba, había todo un seguimiento. Había todo un seguimiento, sí. Justamente tengo uno de los libros que compré que habla de todo este tema, irregularidades, robos, mismo de intento de falsificación de estampillas y todo. Si en algo puedo aportarle, estos datos, ¿de dónde los saco? ¿De dónde los obtengo? De entrevistas que tuve con el señor Ramsky. El señor Ramsky fue jefe de correos del distrito 4, algo muy importante en el país, que era el jefe del distrito de Rosario, y toda esta conversación de valores declarados fue en base a un control que se hizo en Rosario sobre el valor de las estampillas en el periodo del año finales del 60, 70 y entrado del 80, que era certificar la cantidad de estampillas y valores que se colocaban. Y esto me llevó a preguntar al señor Ramsky
por qué el todo, y tengo todo documentado, lo escribí a medida que iba haciendo la entrevista, y también ahí aprendí algo de valores declarados y de lo estricto que eran moverse en cajas de seguridad y demás. Cuando uno llegaba con un aviso de valor declarado que había que ir a retirarlo al correo, iban adentro en el correo central de Rosario y tenían que buscarlo en lugares de seguridad, ¿no? Todo esto lo aprendí con el señor Ramsky. Volviendo a la pregunta, totalmente cuidado, de principio a fin. Sí. Volviendo a la pregunta de Walter, ahora estoy recordando anuarios del correo que he leído y hay un montón de contratos firmados por mensajerías y no encontré nada que hable de seguros. Estoy pensando, ahora sigo pensando y me acuerdo de haber visto algunos capítulos sobre los contratos firmados en el correo en los primeros años y no recuerdo nada que hable con compañías de seguros. Puede ser. A mí me parece que la pérdida de un valor declarado debe haber sido un hecho demasiado puntual, porque era una cosa muy controlada, y bueno, el único caso es un caso de robo. Así como escuchamos alguna vez que en Alemania había un cartero que se robaba toda la correspondencia, ¿se acuerdan? Que tuvo no sé cuántos años hasta que después se la devolvieron a la gente que la tenía guardada en la casa, pero es un caso de un loco que, bueno, o sea, yo creo que la pérdida de un valor declarado debe ser una cosa muy rara, muy rara. Debe haber, o sea, tener una pieza que ha sido robada y devuelta sería el piezón. Es como tener un accidente aéreo, no sé. Me parece que es muy raro. Por eso en general uno no sabe estas cosas porque casi nunca ocurren. Lo mismo que pasa con los certificados. Por mucho que podamos criticar al gobierno, al correo, yo diría, las cartas certificadas no se pierden. Yo nunca me pasó, qué sé yo. Las que tienen seguimiento pueden tardar mucho, pueden, no sé, un montón de irregularidades, pero perderse a mí no me pasó nunca, porque el correo tiene que dar respuesta de eso y el empleado se juega el trabajo, digamos, si pierde. Claro. Creo yo, no sé. Pero puede ser lo que decís, Martín. Tendría que buscar de dónde el tema del reaseguro. Desgraciadamente, yo creo que el señor Ramsky no está más, pero yo preguntaba todos esos valores, de dónde salían, y bueno, puede ser perfectamente lo que vos decís, porque está todo, saqué los datos en forma oral. Muchos de los datos que tengo es en forma oral de las entrevistas que tuve con el señor Ramsky, ¿no? No, Carlos, puede ser porque estamos hablando de periodos diferentes. Yo estoy hablando de los primeros años, de 1800, 1910, 1920, y vos ya estás hablando de 1970, 1980, donde es otro nivel de, digamos, de servicio, con otras características, y es muy probable que haya cambiado. Yo estoy hablando de los primeros años, las primeras cartas que mostramos, que en ese periodo no teníamos registro de eso. Pero puede haber sido después diferente totalmente, así que puede ser que lo que vos estás diciendo está perfecto. No estoy diciendo que no. Yo sé que había que ir yo personalmente fui a buscar valores declarados. Cuando vos comprabas una buena pieza a Guillermo Jalil y pedías que te la mande, bueno, venía por valores declarados, ¿no? Entonces de Buenos Aires a Rosario tenía que ir yo con mi recibo al Correo Central a retirarla, ¿no? Claro. Yo conservo esos sobres de Jalil, ¿no? No habría, en Alemania, por ejemplo, el correo ofrecía servicios para rastrear correspondencia que se había perdido o que había desaparecido, para cartas, para paquetes. Son muy raras también porque, como bien decía Miguel, digamos, no desaparecían todo el tiempo. Incluso se abonaba, están esos documentos franqueados con sellos postales y todo. Y en algunos casos se abonaba, o decías, bueno, pago hasta X horas de investigación y no más. No sé si habría algo similar, ofrecería el Correo Argentino algún servicio así para rastrear en algún caso de una eventual pérdida, que así, bueno, pues decir, bueno, suponete que no era para nada frecuente, pero bueno, se perdió una. ¿Qué hacemos? O sea, ¿respondía directamente el correo, bueno, pagando lo asegurado, o por ahí había una instancia previa de investigación para tratar de ubicar la pieza antes de tener que pagar por lo asegurado? Yo lo ignoro. No lo sé, yo tampoco.
Pero lo que sí te puedo decir, seguro había un gran escandalete si se perdía una de esas piezas. Seguro. De hecho. Un gran escandalete, te puedo decir que había. Claro que sí. Imagínate que se perdía el valor declarado de ese 8.500 pesos y el empleado se tiraba a un puente. Pero todo eso demuestra lo estricto y celoso que eran los procedimientos, pues no se confiaba realmente en el correo para este tipo de cosas. Y el caso que mostró Cristian, que hasta permitían enviar joyas. Hoy en día No mando joyas, pero ni aunque me obliguen. La gente que la usa. A ver, Henry, yo lo pensaría en estos otros términos. Suponete un empleado de ¿cómo se llama? O que hace un servicio de empleados que lleve mercadería de un supermercado. ¿Qué empleado se va a robar en el camino una lata de atún, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Es muy raro. Yo no digo que no pueda ocurrir. Entonces, después la persona dice, no, pero a mí me llegó la mitad de las cosas. Pero el empleado tiene que dar cuenta de eso. Es muy complicado. O sea, quiero decir, en esa cadena, los empleados tienen que responder por lo que entregaron, por lo que, qué sé yo. Hay planillas, se firma. Es muy difícil. Se puede traspapelar. A veces podría ocurrir, pero me parece muy raro, o sea, hay que animarse a hacer una cosa así. Siempre hay algún loco, ¿no? Pero hay que animarse. Claro. Para tener una idea de los montos que manejaba el correo, acá estoy con otro anuario, es del 1897, donde el correo movió 191 millones de piezas. Wow. En valor declarado, en 1897, llevó 4.963.000 pesos. Una fortuna. Eso era lo que transportó en valor declarado en el 1897. O sea que si le hace la cuenta cuánto pagaba, cuánto le quedaba 49.000 pesos de ingreso por el valor declarado, el 1%. Claro. Tenía para asegurar bastantes pérdidas. Para tener una idea, no sé si estaba asegurado o no, pero es una idea. Muy bueno ese dato. Un montón de cartas. Muy bueno, Alberto, ese dato. Muy bueno el dato. Casi 5 millones de pesos transportó en un año. En un montón de cartas, o sea que el riesgo era mínimo. Claro. Sí, claro. Con un riesgo tan bajo, exacto, ese era negocio redondo, ¿no? Claro. Sí, le era casi indiferente que se perdiera una, era nada. Igual al cartero lo fusilaban. Así, obvio. Seguro. Siempre te buscaban ahí al responsable. Bueno, ¿alguna nota final por ahí? No veo a nadie. Bueno, Martín y Miguel, nuevamente muchísimas gracias. Un tema muy interesante de los valores declarados. Y el día de mañana...